Tengo queratitis en un ojo. ¿Es qué? Queratitis en el ojo. ¿Qué es eso? Tiene infección. Molesta. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Sí, señor presidente. Se han hecho presentes dos urgencias para proyectos de la Comisión de Salud. Una suma urgencia se puso al proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente. También una urgencia simple al proyecto de ley sobre derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal o incurable. En el proyecto de ley que modifica el artículo 112 del Código Sanitario para incluir entre las profesiones médicas y afines, solamente se presentó una indicación del honorable senador señor Sergio Gaona. Hay dos oficios, uno del subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Fernando Arauz, con el que se rectifica un oficio anterior que remite informes de garantía de oportunidades GES retrasadas y listas de esperas no GES, y un oficio del director subrogante de la Central Nacional de Abastecimiento Senabas, señor Cristian Venegas, con que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión en el que se solicitaba información. Estos oficios fueron remitidos a los correos electrónicos de vuestras señorías. Por último, tenemos dos solicitudes de audiencia, una del decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Felipe Heuser, para pronunciarse acerca del proyecto de ley sobre derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, y una solicitud formulada por el honorable senador Karim Bianchi para que la comisión considere recibir a la Red Nacional Fibromialgia cuando sea puesto en tabla dicho proyecto de ley. Eso es todo en materia de cuentas, señor. Gracias, secretario. La idea y la propuesta que le quiero hacer al Ministerio de Salud y al señor ministro, que está hoy día presente, es el proyecto de ley, el primer trámite constitucional que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente, boletín 13.892-11, que está puesto en primer lugar de la tabla. La idea es que ustedes pudieran exponer respecto a la indicación. La idea mía es ponerlo en votación la semana siguiente. Tenemos algunas diferencias respecto del texto. En general estamos de acuerdo, para que usted sepa. Queremos sí, hay algunos temas que hacen relación con las facultades que están establecidas en el reglamento, que nos preocupan, y que nosotros debiéramos trabajar para ajustarlo, para poder aprobarlo o ponerlo en votación la próxima semana. Entonces le quiero dar la palabra al Ministerio. Intermedio, señor presidente, muchísimas gracias. Disculpa, Jaime, señor presidente. Solo ser presente que la propuesta que nos va a formular el Ejecutivo dice relación con un punto, pero dejar en claro que hay un conjunto de otras materias que no han sido Y esa podemos abordarla. Sí, normas transitorias Sí. del proyecto y otras indicaciones presentadas. Podemos abordarla. Sí, muy bien, presidente. Sí. Eso era lo que Eso, quería. me gustaría que pudiera referirse primero respecto a la indicación, que es, yo diría que el nudo crítico, y luego resolvemos los otros temas. Perfecto. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Saludar al senador Rincón, senador Cas y bueno, a los demás asesores presentes también. Básicamente, señor presidente, nos queda, revisado con la Secretaría, a quien agradezco también su disposición en esta materia, nos quedan tres grandes temas, digamos, pendientes. Uno que es en relación con el tema de un inciso en particular, al cual ya me voy a referir, temas también relacionados con disposiciones transitorias y temas también relacionados con indicaciones que son presentadas también por otros honorables senadores en su época, sobre las cuales habrían que pronunciarse. Compartimos también con usted, presidente, este es uno de los tres proyectos en los cuales hemos establecido que tenemos acuerdo en que queremos seguir avanzando. Los otros dos son establecimiento asistencial docente, respecto al cual también estamos trabajando con sus asesores y los asesores de todos los demás, digamos, senadores. Y el otro proyecto de ley es el proyecto de ley de telemedicina que estamos revisando para ver si seguimos con un eventual veto o si lo podemos solucionar por la vía reglamentaria. Estos son los tres proyectos de ley los cuales que también van a ir ingresando la urgencia en la medida de que vayamos trabajando los nudos, ¿ya? Y yo le pido que respecto al tercer proyecto, que es telemedicina,
tome la decisión rápido, porque otra alternativa es que yo me lo lleve a la Comisión de Desafíos del Futuro y podamos arreglarlo allá, y lo pida el traslado. Pero yo prefiero que eso se resuelva a través de un veto, porque eso ustedes lo pueden arreglar rápidamente y nos destraba absolutamente este tema. La próxima sesión vamos a traer una postura al respecto, senador, me comprometo a eso. Ok. Entonces, respecto de este proyecto de ley en particular, el que vamos a ver ahora, el 13892, tenemos una propuesta, senador. El inciso en cuestión, en cuestión que teníamos, era uno que, deme un minuto, que me... Evelyn, no sé si me puedes permitir compartir pantalla. Lo comparto yo si quieres, pero el archivo a la vista. Perfecto, te lo envío inmediatamente. Dame un minuto entonces. Pásame Tengo listo. Jaime. Perfecto, Evelyn. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Gracias, Evelyn. Senador, el inciso que estaba en cuestión era el que está al lado izquierdo, que decía que en ningún caso el mismo prestador podrá cobrar un precio diferente a dos personas que reciben una atención en iguales condiciones, características, convenios y planes de salud. Eso era lo que en la legislatura anterior nos habían solicitado, digamos, arreglar. Entonces, la propuesta que hemos consensuado hasta el momento con los asesores, sin perjuicio de que efectivamente existen algunos espacios mejores a la medida que sí lo estimen, dice razón con que, primero, esta norma la aplicamos a los prestadores institucionales de salud. Y para solucionar el problema que entendíamos por prestadores institucionales, nos remitimos a la definición que está en el artículo 3 de la ley 20.584, que establece la definición legal de los prestadores institucionales de salud. La segunda idea matriz que hay acá es que permitimos la posibilidad que tengan distintos precios para un mismo examen y procedimiento, pero en la medida de que existan diferencias objetivas, por ejemplo, horario de atención. Lo que no puede ocurrir es que un mismo examen en igual horario, por ejemplo, y en situaciones iguales tengan distintos precios dependiendo del plan de salud, dependiendo, digamos, del tipo de convenios, ¿ya? En tercer lugar, estas condiciones tienen que ser, y esto fue un acuerdo que llegamos con los asesores, tienen que ser objetivas, no discriminatorias, previas y especificadas en un reglamento. Aquí viene un tercer tema, que es parte de lo que también ha generado alguna discusión, que es el establecimiento de una banda entre el precio mínimo y el precio máximo. Esta no es una política de fijación de precios y, por lo tanto, obviamente aquí no vamos a fijar ni nominal ni referencialmente cuál es el precio mínimo o el precio máximo. Pero lo que sí persigue esta ley es que sea el propio prestador institucional el que fije cuál va a ser su precio mínimo o precio máximo, y entre ambos no puede existir una diferencia superior a 2,5 veces, que estimamos que es bastante más que razonable, digamos, para las diferencias, digamos, que puedan existir. Y para evitar justamente un efecto distorsionador que pueda provocar los distintos aranceles de FONASA, excluimos de este precio mínimo el arancel de modalidad libre elección. Porque si no, ahí sí, lo que estaríamos haciendo es una política de fijación de precios, y en definitiva diríamos que en Chile que ningún prestador institucional de salud podría cobrar más de 2,5 veces el arancel de FONASA, lo cual no corresponde a las ideas matrices de esta ley. Entarjado está, lo quise colocar en esta versión, pero esta versión tarjada era lo que contenía la propuesta anterior y que aquí la hemos eliminado de común acuerdo con los asesores. Y también señalamos que quedan excluidos de esta banda mínima las soluciones paquetizadas de salud y, por otro lado, cuando los precios de las prestaciones sean inferiores a una UF. Y finalmente, excluimos de esta banda de precios también los honorarios de los profesionales de la salud, porque la idea matriz de este proyecto de ley dice en relación con exámenes y procedimientos y no honorarios profesionales. Eso es lo que hemos logrado consensuar con los asesores. Nosotros tenemos espacio ahí de mejora que dice relación con las condiciones que establece el reglamento. Entonces, yo sugeriría que respecto a este punto, que este es el más controversial y que fija una franja de precio, efectivamente sea un tema que podamos darle una segunda vuelta. ¿Ah? Explicado esto, vamos con los demás temas, si le parece, secretario.
Este tema, vuelvo a insistir, la idea es que no lo votemos hoy día, lo vamos a votar la próxima semana para darnos un tiempo de digerir efectivamente esa indicación. Adelante, senador Castro. ¿Otros puntos de tabla, presidente? Sobre este... Son sobre este mismo. Ah, ya. Yo quería hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Si se puede. Adelante. Sí, quería preguntarle a Jaime, como representante del Ejecutivo, a lo mejor ya lo dijo, perdónenme, excúsenme, pero solamente, como hay tal variabilidad en los precios de los exámenes a las personas, en las clínicas, en los centros médicos, como la gente se deja llevar por la relación de precios, esencialmente, ignoro y quisiera saber cuál es la calificación, si hay alguna calificación de acreditación de los exámenes, porque mira, un hemograma, lo voy a decir por tomar un examen básico, esencial, que lo piden todos los médicos para todas las cosas. Un hemograma en Las Condes, un hemograma en la clínica chiquitita que esté en un barrio no sé a dónde, en la clínica Reñaca de Valparaíso, aquí. Tenemos una franja de variaciones de precio que pueden ser 100 veces incluso. Hay hemogramas que los informan las tecnólogas, que deberá ser. Hay otros que son automatizados. Hay otros que tienen equipos precarios. Esto se ignora por todo, prácticamente, porque uno dice hemograma, y al final las relaciones de precio. ¿Cuál es la mirada del Ejecutivo frente a esto? Porque yo creo que las relaciones de calidad, que son parte de la función de la superintendencia, no son visibles hoy día para saber. Por ejemplo, voy a dar otro botón de muestra. La clínica, hay una clínica en Santiago, no voy a dar nombre, hay una clínica en Santiago muy afamada que las ecotomografías no las hacen médicos, siguen el esquema norteamericano, las hacen tecnólogos médicos. Y les informa un radiólogo, qué sé yo, y todo lo demás. Y es una escuela, que es la escuela norteamericana. Es una sola clínica. Las otras clínicas de la competencia dicen, no, pero ¿cómo nosotros sí somos los médicos los que hacen esto? Por darle un ejemplo. Y así, diversidad de exámenes que son el mismo examen, pero tienen distinto nivel de calidad que son a veces difíciles de comparar, salvo el precio. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo frente a esto? Me parece que es un tema que muy buena pregunta y me interpreta perfectamente. Te estoy interpretando más de la cuenta. Demasiado. Me estoy poniendo nerviosa. Sí. Para cambiar el eje PSUDI Sí. a PSRN. Imagínate. No, yo creo que vamos a estar Todos todos los en la ejes, misma. todos los ¿Qué ejes pasa? Después No, del nosotros eje- tenemos una del eje- alianza aquí Sí. histórica. Persistente Nosotros en el todas, tiempo. no nuestro partido. sí. Y yo también, con los dos. Chico feliz. Adelante, ministro. Presidente, por su intermedio, y aprovecho de transmitir los saludos de la señora ministra de Salud, digamos, los subsecretarios también. Es bueno, perdón, asesor, claro, No, pero sí, esperemos sí, que la ministra y el subsecretario o algunos subsecretarios se dignen a venir a la comisión, porque estamos poniendo los temas en tabla, o a lo menos se conecten, o a lo menos manden la excusa, justo y necesaria. Mientras tanto, ministro, adelante. La señora ministra está invitada para mañana, senador, y efectivamente es probable que efectivamente pueda asistir. Y también estamos coordinando, digamos, una comparecencia también para acá respecto a la nueva agenda legislativa también, que ustedes también nos pidieron que materializáramos a través de urgencia, y que, bueno, parte de eso hemos recogido también acogiendo sus sugerencias, senador. Entonces, vamos, primero, o sea, independiente que la consulta está hecha desde el punto de vista de la superintendencia, senador, es un tema efectivamente de rectoría ministerial y efectivamente es una pregunta muy pertinente, muy relevante. A ver, nosotros entendemos que pueden existir diferencias objetivas, calificadas y evidentes que puedan impactar en la tarificación de los servicios de salud. Este proyecto de ley lo que busca justamente es evitar esas discriminaciones, para decirlo derechamente, abusivas, injustificadas y que no tienen una lógica sanitaria. Sí, por ejemplo, y por eso ahí está la razón de excluir, por ejemplo, los honorarios médicos de este tipo de temas, porque ahí hay un tema, justamente el ejemplo que usted nos plantea, un poco la teoría inglesa, la teoría, digamos, americana, que existan otros profesionales, aparte de los profesionales médicos, que puedan informar, prescribir, etcétera, etcétera. Trata de abordar un poco ese tema. También comentarle que estamos también en otra línea de acción en conversaciones respecto para abordar este tema de prescripción, dispensación e informes también. Ahora, estas diferencias, estos tipos de exámenes van a ser recogidos también a través de
una unificación de la codificación de los exámenes y también eventualmente de la creación de nuevos códigos si fuese pertinente, ¿ya? Ciertamente, pero lo que no queremos hacer es que diferencias que no son sustanciales terminen generando diferencias de precios que se toman sobre todo cuando el paciente está hospitalizado o cuando el paciente no tiene ninguna capacidad de elección y por lo tanto eso es lo que económicamente se denomina simplemente un tomador de precios. Y frente a esa situación que no tiene ninguna posibilidad de elegir, entonces tenemos que establecer un criterio. Ese criterio no solamente es económico, sino que también, senador, va a recoger criterios sanitarios, evidentemente como usted lo plantea. Y para eso esperamos, si todo sale bien también, ingresar próximamente a través del Senado el proyecto de ley de evaluación de tecnologías sanitarias, ETESA, que también que nos va a permitir, digamos, ayudar en este punto. No sé si este punto podría ser planteado como un tema para acreditación, y ahí sí ese es un tema que tenemos que conversar con la superintendencia, pero sí es un tema que salió también en las conversaciones que tuvimos con los asesores. Presidente, pedirle... Perdón, antes de la palabra al senador Castro, que efectivamente el tema no solamente dice relación con fijación de precios, porque si no tenemos certeza o acreditación respecto a los exámenes, y este es otro de los temas que se han planteado, el tema de modernización de los equipos, porque ciertamente eso también impacta decisivamente. Entonces, ¿cómo tenemos mejores equipos, más certeros y acreditados? Y por otra parte, fijamos un precio. Yo soy partidario de que avancemos, pero hay que resolver este nudo crítico. Pedir, Senador. presidente, si le parece a la Comisión una gestión, una petición al Ejecutivo, que traiga el Ejecutivo vía los informes de CERNAC, los estudios más recientes del último año sobre la comparativa de precios del paquete de las 20 prestaciones de salud o exámenes de salud más frecuentes de consumo ciudadano y las variaciones de precios observadas en Chile, porque esos estudios los hace CERNAC habitualmente. Y dos, que la superintendencia, pedir, presidente, que nos informe de las calidades también de la canasta de los 10 exámenes más frecuentes, entre los cuales está el hemograma, está la ecografía, la radiografía del tórax, el electrocardiograma, por mencionar las cosas básicas, y que nos diga si es acreditable o no es acreditable, lo uno o lo otro, comparable en calidad, ahí sí que no es precio, según el prestador. Yo quiero además pedir un informe a la biblioteca, si les parece, un informe a la Biblioteca del Congreso, que entiendo que trabajó este tema, que también lo pueda traer a colación para tener este tema a la vista cuando tengamos que resolver. Si les parece, aguardamos. Registrado, senador. Muchas gracias, Eduardo. Ministro. Perdón, secretario. Es un columpio, sí, es un columpio. Señor presidente, en el proyecto de ley que estamos en estudio, básicamente se fue votando las normas que correspondían a la indicación que formuló el Ejecutivo. Queda, sin embargo, por votar de ese conjunto de normas los artículos transitorios que se encuentran a partir de la página 28 del comparado que tienen sus señorías en la carpeta. Voy a compartir pantalla, perdón. Muchas Voy gracias. a compartir pantalla en este momento. Muchas gracias, Belín. El problema de todo esto es que vamos a interpelar a Jaime. Vamos a interpelar a la ministra. 28. Es el, sí. ¿Qué pasa? Artículo primero, transitorio, establece la vigencia y si esta ley comenzar... Ah, no tengo... 11B, ¿no? Sí. 11B. 11B. Ah, perdón. Sí. Ah, final. Sí, última parte del final. Sí. Por la página 29. Correcto. Al final son artículos primero transitorio. Claro, establece, muchas gracias. Esta ley dice comenzará a regir el primer día hábil del sexto mes siguiente a su publicación en el diario oficial. Sería la norma de inicio y vigencia. ¿Prefiere, presidente, las vamos leyendo una a una o las leo? No, Ya, muy bien. Artículo segundo transitorio, ¿no? Se refiere
a que en el plazo de 2 años contado desde la vigencia de la ley, la Superintendencia de Salud deberá uniformar la codificación de todas las prestaciones, homologándolas con prestaciones ya incluidas en el arancel del Fondo Nacional de Salud de libre elección o bien otorgando un único código que servirá para su identificación. Por sentarme, aprovechando que vamos a votar esto eventualmente la próxima semana, respecto a este tema, el Ejecutivo va a traer una propuesta también, porque aquí hay atribuciones de FONASA y Superintendencia que hay que delimitar bien, sobre todo lo que se refiere al tema de la codificación. Aquí tenemos un pequeño matiz que vamos a presentar también la próxima semana, porque Mire, respecto del artículo segundo transición. Sí, yo le quiero pedir lo siguiente, Jaime. Claro. Es que nosotros hemos insistido reiteradamente respecto a la codificación automática de los nuevos tratamientos médicos o buscar una codificación, porque tenemos un tema de la subvaloración de las prestaciones, que es un tema muy complejo. Entonces, si nosotros queremos establecer nuevas tecnologías para el combate del cáncer, que se transformó en la primera causa de muerte en Chile, tenemos un problema porque los nuevos tratamientos, las nuevas tecnologías no están incorporadas en la codificación de FONASA. Entonces sería importante también dar una solución o una alternativa respecto a aquellas materias que no están codificadas y que obviamente requieren avanzar, porque si no es letra muerta respecto a aquellas. Senadora Rincón. En esa línea, presidente, yo no sé lo que está pensando el Ejecutivo, pero este es un tema que ni siquiera es de las nuevas tecnologías. Aquí hay exámenes de larga data que no tienen código. Y la persona se acerca, ¿no es cierto?, al centro de salud y le dicen, no tiene código y tiene que pagar el total del examen. Entonces, Y como no está codificado en FONASA, tampoco está cubierto por la ISAPRE. Entonces tenemos un problema estructural. Entonces aquí hay ausencia del Estado, porque esto debería estar regulado y debieran tener códigos. No puede ser que una prestación no tenga código el día de hoy. Esta es una discusión con todos los gobiernos, no con este. Transversal. No sé ni siquiera lo que piensa este porque está recién asumiendo, pero esto lo hemos discutido en el gobierno de Bachelet, Piñera, Lagos, Frey, todos. Entonces, yo creo, de verdad, presidente, que aquí debiera exigirse al Ministerio un plan para la codificación. O sea, que Estoy completamente de acuerdo. Antes de dar la palabra al senador Castro, decirle que este es un tema que hemos insistido. Insistimos en el gobierno anterior. De hecho, tuvimos que conseguirnos el trabajo de codificación que se hizo o de estimación de las nuevas codificaciones, que fue financiado con recursos públicos, que estuvo una ex ministra a cargo del tema del gobierno Bachelet, la católica, y que ni siquiera querían ponerlo sobre la mesa. FONASA no quería transparentarlo. Entonces quiero decir que queda un tema grave, porque hay una subvaloración de las prestaciones que inciden en el endeudamiento de los centros hospitalarios y que además impide que los afiliados también de las ISAPRES tengan la posibilidad de tener el código de cobertura. Adelante, senador Castro. No, como va a venir una indicación del Ejecutivo, por mi parte, acogiendo los argumentos que se han dado, la homologación o la unificación de los códigos, yo no podría aceptar que fueran más de 6 meses una vez promulgada la ley. Yo no me podría imaginar 2 años dándonos vueltas esperando. No. O sea, lo dejo planteado como desde mi punto de vista, no es soportable a esta altura de la vida que se dilate más todavía ese proceso. Adelante, senadora Rincón. Sí, yo no sé lo que está pensando el gobierno en esta materia, porque, claro, como las versiones que hay son que todo esto tiene que estar supeditado a lo que pase con el 4 de septiembre. Y además ayer el ministro Jackson dijo que no era posible hacer ninguna reforma con la actual Constitución. Sí. Entonces, claro, estamos como en un espacio... Yo lo refuté. Sí, yo la verdad es que argumentos para contradecirlo son muchos, porque hicimos la reforma del sistema electoral con la actual Constitución, y eso sí que era difícil. Y la sacamos dentro del primer año de la presidenta Bachelet, y puedo hacer una larga lista, pero más allá de eso, como este es el gobierno que tenemos hoy, la pregunta es cómo vamos a enfrentar este tema, que es tan importante para la ciudadanía. Y lo que ha dicho el senador y doctor, además, Juan Luis Castro, es fundamental. O sea, aquí no se puede obviar la responsabilidad desde un gobierno. Y yo le pido, presidente, que en esto seamos muy categóricos. Aquí se necesita la codificación y necesitamos un plan de acción del gobierno para que nos diga cuándo la va a hacer. Quiero decirle que coincido completamente con el senador Juan Luis Castro y la senadora Jimena Rincón. Acá no puede haber inmovilismo respecto a reformas en salud
porque la actual Constitución no es un obstáculo. Y lo que dijo el ministro Jackson no es verdad. No es verdad. Acá podemos avanzar y si hay voluntad. Y yo quiero decirle que acá el senador Juan Luis Castro ha dado una tremenda idea. Ponerle un plazo también en esta misma ley para el tema de la actualización u homologación de los códigos FONASA, que sería extraordinario. 180 días. Muy bien. Pues, qué buena idea. Senador Cas. Gracias, presidente. No, yo simplemente sumarme a esta preocupación y en relación a que la actual Constitución no ha permitido hacer cambios, es bueno argumentar de que el actual proceso constituyente lo hicimos con esta Constitución y lo hicimos desde este Senado. O sea, fue desde aquí donde nació justamente un acuerdo transversal para poder hacer un proceso constituyente. Y con esta Constitución, y nosotros. Entonces creo que también es una falta de respeto a quienes hemos tratado de buscar salidas institucionales en momentos complejos para nuestro país. Pero bueno, dicho eso, yo, y agradecerle a Jaime por su presencia acá, yo creo que es importante que nos acompañe o el subsecretario o la ministra por una razón distinta a la que tal vez uno se imagina, que es que muchas de estas dudas que estamos teniendo requieren de un correlato más, de una autoridad política que nos diga si sabe que este es un tema que podemos abordar o no. Porque no le podemos pedir a Jaime que con toda su capacidad o expertise pueda hacerse cargo de una decisión más política. Entonces, por eso yo creo que es importante, presidente, que le exijamos siempre o a un subsecretario o a la ministra que nos acompañe, porque hay ciertas dudas que son de autoridad política, de decir, sí, sabe que esto lo podemos hacer, como la duda que acaba de pasar, de proponer el senador Castro, y creo que en general este tema de los códigos, simplemente, como decía la senadora Rincón, habla de una ausencia del Estado. Y para quienes creemos que el Estado tiene que ser moderno, tiene que existir, tiene que estar presente, porque hay algunos que creen que el Estado no tiene que estar en ninguna parte, yo sí creo, pero ese Estado tiene que ser moderno, tiene que estar a la altura, tiene que ser de excelencia. Y ser de excelencia significa poder estar ahí donde se necesita. Y no tener códigos en temas sensibles, claramente, para la ciudadanía significa, y lo peor de todo, por ausencia del Estado, muchas veces la ciudadanía dice, no, aquí me están fregando, desde el sector privado. Y no se dan cuenta que muchas veces el Estado el que no hace la pega de poder tener esos códigos disponibles. Entonces, me sumo. No sé si es que en esta ley, ahí vuelvo a reiterar, para ver si estamos de acuerdo todos, lo que escuché a usted, presidente, es que en esta ley pusiéramos una indicación que obligara a tener los códigos de todas las prestaciones que están ausentes o solamente los que están en esta ley. Esa es la pregunta que hago, para estar claro. Todos, perfecto, maravilloso. Lógico. Vamos 4-0. Me parece excelente. 4-0. Esto va a ser 5-0. Me parece muy bien. Sí, adelante, senadora. O sea, yo creo que está absolutamente dentro de la idea de matriz. Estamos hablando de un proyecto de ley que regula los precios de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico. O sea, ¿qué más pertinente? Absolutamente la idea de que matriz. aquí poner eso. Espero que el gobierno esté a la altura. Por cierto, presidente, lo primero es señalar que efectivamente vamos a, siempre que la gente que me lo permita, la ministra o subsecretario, digamos, va a estar acá. De hecho, sin perjuicio de tradición política, como bien señala, digamos, el senador Cas, quiero comentar que cuando la ministra vino a exponer acá, efectivamente hubo una decisión política de priorizar el proyecto de ley de TESA y a través del Senado. Entonces, el Senado, respecto de este aspecto, ya está. Nosotros creemos que, sin perjuicio de todo lo que podemos avanzar con este proyecto de ley, la instancia correcta para poder formular este problema es a través de un proyecto de evaluación de tecnologías sanitarias que vamos a ingresar como indicación sustitutiva en el proyecto de ley Mejor FONASA en actual tramitación acá, que era el compromiso que habíamos tenido con ustedes, que aborda justamente un capítulo con ETESA donde nosotros reconocemos que durante el gobierno anterior hubo un esfuerzo interesante y hubo un avance interesante que queremos recoger y queremos perfeccionar. Eso también es parte de los acuerdos que efectivamente tomamos. ¿Por qué mejor ahí? Porque efectivamente, senadora Rincón también, este TESA permite recoger también no solamente nuevas tecnologías, sino también antiguas tecnologías que efectivamente que tengan eficiencia sanitaria. Lo que pasa es que hoy en día el proceso de codificación es un proceso, vamos a ocupar una palabra sutil, poco transparente, ¿ya? Poco objetivo, en el fondo. Ahora, codificar todo, creo que es un tema que va a ser, es complejo porque el sistema de salud también tiene que ser sostenible e integral, digamos, durante el tiempo. Y probablemente no va a ser posible codificar todo, y para eso justamente esa decisión hay que tomarla de manera institucional a través de un Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que es
donde creemos que se puede resolver mejor el problema y que nosotros nos comprometemos a ingresar. El plazo sí, probablemente lo va a anunciar la ministra, digamos, acá, pero es el primer proyecto de ley que vamos a ingresar por acá, digamos, por el Senado, ¿ya? No obstante ello, no hay ningún problema con modificar los plazos que ustedes señalan respecto a este proyecto de ley y avanzar la línea que ustedes señalan. Bueno, podemos condicionar. Pero nos parece adelante. Que eso. ¿Sabe qué? Perdón, presidente. Yo creo que todo tiene un límite en la vida, ¿ya? No somos niños, somos adultos, somos todos profesionales. Más de alguno de nosotros ha tenido que ir a hacerse un examen que no es complejo, que es de larga data, que existe en el sistema y no tiene código. Entonces, venir a sostener acá, perdón, con todo el cariño que le tengo al asesor de la ministra, que es un proceso complejo y que no se puede, me parece que es de verdad subvalorar a toda la ciudadanía. El ministerio puede y debe valorar, porque no es posible que exista un examen que no tenga código. O sea, me parece de verdad que es un insulto a la gente. ¿Por qué no va a tener un código, un examen, para que pueda ser reembolsado? O sea, de verdad, presidente, yo creo que uno tiene... Al final, ¿saben por qué nos evalúan mal a nosotros? Por este tipo de cosas. Porque los gobiernos nos dicen que no y nosotros no exigimos. Y el que le pasan la pelota, al final, es al Senado, curiosamente. Entonces, yo no estoy dispuesta. Yo creo que llegó la hora de ponerle el cascabel al gato. ¿Este es un gobierno transformador? Bueno, que haga las transformaciones que necesita la ciudadanía. Y esa es una de las que necesita la ciudadanía hace años. Estamos los cuatro de acuerdo y quiero decirle lo siguiente, que quiero pedirle al asesor de la ministra que consulte en FONASA, que la pega ya está hecha, que ya hicieron un informe con gasto público. Me gustaría que ese informe estuviese, un oficio, ¿me parece? Para que esos informes que se hacen con gasto público finalmente sean de conocimiento público. ¿Ah? Y yo quiero que ese informe esté acá en la comisión y que veamos efectivamente el costo del valor de las prestaciones y el ejercicio que hubo de codificación que en el gobierno anterior lamentablemente no se pudo tener a la vista. ¿Ah? Ese oficio a FONASA y a la ministra. Y quiero decirle que nosotros consideramos que es esencial que haya codificación porque acá son las personas más vulnerables que se ven expuestas a esto, que frente a las largas listas de espera, frente a un seguro catastrófico que fue votado en contra para FONASA, donde ya se habían eliminado los prestadores privados, y que hoy día no tienen alternativa. Si van a un servicio público y no está codificado, tienen que pagar una cantidad que es imposible. Ahí estamos. Sigamos con la... Perdón, también le quiero pedir lo siguiente, respecto a ese proyecto que pasó mixta, respecto al seguro catastrófico, le quiero pedir lo siguiente, que lo revisemos porque ya los temas más gruesos habían sido resueltos y no me cabe la menor duda que debemos llegar a un rápido acuerdo porque ya no hay traspaso y de compra de servicios a establecimientos privados, sino que eran en los mismos establecimientos públicos o en los institucionales para poder resolver o gestionar mejor las listas de espera de los pacientes de FONASA, incluido el tipo A. Adelante. Enseguida, señor presidente, tenemos artículo 3º transitorio que propone que dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de esta ley, la Superintendencia de Salud deberá impartir las instrucciones de general aplicación aplicables a prestadores privados de salud y a las instituciones de salud previsional para la entrega y publicación de la información sobre precios, coberturas, estándares técnicos de funcionamiento del comparador de los precios y de todas las demás materias necesarias para la adecuada implementación de la ley por las entidades fiscalizadas. Si quisiera hacer un comentario, esto es parte de un proyecto de ley de mi autoría que fue recogido justamente por este proyecto de ley que hizo relación con un comparador de precios. Hay un proyecto de ley que yo le pedí al ministro su oportunidad que lo incorporara. Acá hay una completa simetría de información. Y cuando llega una persona a hacerse un examen médico ante un prestador, no tiene la posibilidad de comparar cuánto cuesta ese tratamiento o ese examen en relación con otros establecimientos privados u otros prestadores de salud. Entonces eso es fundamental. O sea, tener yo sé que han hecho de manera experimental, y lo ha hecho la Superintendencia de Salud, respecto de algunos exámenes
ha hecho justamente este comparativo de precios, este comparador de precios, pero que no es de libre acceso o no tiene suficiente difusión y tiene que además complementar con todos los exámenes correspondientes. Esa es la idea. Continuación, artículo 4º transitorio, que establece: en el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley, la Superintendencia de Salud deberá tener disponible el sistema de notificación de urgencias y de búsqueda de afiliación a que hacen referencia los artículos 124E y 155A, incorporados por el artículo 1 de la presente ley al decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud. Ese es el 4º transitorio. Sí, sigamos. Seguimos. Artículo 5º transitorio. El listado de mecanismos de pago a que se refiere el numeral 17 del artículo 1 de la presente ley, incorpora en el artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, entrará en vigencia luego de 6 meses de entrada en vigencia de esta ley. Habría que modificar un poco tal vez la redacción ahí. Artículo 6º transitorio. La resolución a que se refiere el artículo 4 bis de la ley 20.584, incorporado por el artículo 2 de la presente ley, que debe dictar el Ministerio de Salud respecto de los problemas de salud que deberán contar con protocolos de atención, deberá estar dictada en un plazo de 6 meses desde la publicación de esta ley. Artículo 7º transitorio. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. Hasta allí los transitorios, presidente. Está perfecto. Seguimos la próxima semana. Sí. Queda también después considerar algunas indicaciones que fueron presentadas al proyecto de ley por senadores. No viene, por eso otra vez. Eh, Disculpe, el director de FONASA que estaba citado al final no pudo venir, porque estaba invitado el superintendente de salud, quien se excusó. ¿Y el director de FONASA? No, estaba invitado para hoy. Le pido que lo cite para la próxima sesión. Sigamos. Enseguida tenemos... Sí, son un conjunto, terminados los transitorios, hay un conjunto de indicaciones de diversos señores senadores, algunas de las cuales me parece que serían inadmisibles y otras no pueden... Vamos descartando las inadmisibles al tiro, sí. Eso podemos hacer. Ya. La primera señalada es una del honorable senador señor Guillier, que para consultar el artículo único como artículo primero, sustituyendo... ¿Perdón? En esa, no, la... Página 30. Ya. Pero... 31 das. Sí, que me veo que estaba yo... No está justo, está corrido un poquitito. Exacto, sí. El precio máximo de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico realizados ambulatoriamente de urgencia o en forma electiva, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior al 100% del valor de referencia determinado por el Consejo de Regulación de Tarifas y Aranceles a que se refiere el artículo 2. Mi impresión, señor presidente, es que esa sería una... Inadmisible. Sería inadmisible, no sé la opinión de... ¿Sí? Inadmisible. Si le parece en la comisión, por lo menos usted, presidente, así lo considera. Léete de nuevo la indicación. La leo. Del honorable senador señor Guillier, para sustituir el artículo único como un artículo primero, ese no lo tengo ahí. Oh. ¿Es posible que Evelyn nos lo pueda presentar en la pantalla? Sí, por favor, Juan Pablo, ¿me puedes decir el número de la indicación? Gracias. En la indicación... Número 2 del... Sí, esa es, tal cual. Sí, esa es. Queda más inadmisible. Sí.
Estamos bien, Evelyn. Adelante, Juan Pablo. Enseguida venía una de la honorable senadora von Baer, que simplemente consistía en suprimir el inciso primero del artículo único. ¿Le parece que la rechacemos? No, no es inadmisible. Sí. ¿Y eso sería entonces, quedaría como? Si elimináramos eso. Es que es el corazón del proyecto. Ya, chao, entonces la votamos. Sí. En votación. Me pongo senador Kass. Déjeme al final, porque quiero Muy leer bien. el... ¿Dónde está? Es posible. A ver, yo le voy a pedir al secretario de la comisión. Sí. O si quiere, senador Kass, podemos votarlo la semana siguiente. Sí, no hay problema. Vamos despejando lo inadmisible. Pero mejor veámoslo antes, aunque la votemos. Sí, sí, me parece. Veámoslo ahora. ¿En qué parte está? ¿En qué página está lo que se quiere borrar? Que es el artículo único. Claro, el primer inciso. El proceso de esa parte, el precio de los exámenes. Exacto. Corresponde al página 1, sería rechazar el texto del texto aprobado en general, que dice el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico realizado ambulatoriamente, de urgencia o electiva, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior a esa norma, pero esa es la que después fue exactamente con la indicación que propuso el Ejecutivo, claro, que fue reemplazada por la que en definitiva fue indicación sustitutiva del Ejecutivo. Ok, entonces la indicación de la senadora von Baer debiéramos... no corre. Quería eliminar lo que ya no está. Así es. Pero no pude retirarla porque no está presente. Okay. Por el cambio. Votémosla, rechacémosla. Porque ya fue modificado el texto, sí, digamos. Rechacémosla por unanimidad. Porque está, por la razón de que ya ese texto no está. Del senador Bianchi, tengo a continuación de la senadora von Baer. El precio también se refiere al precio de exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico clínico, de urgencia electiva, como no podrá ser superior al valor establecido por el comité de expertos. Sí, partimos leyéndolo, lo que pasa es que ese es justamente el motivo de que va a ser materia de controversia, porque vamos a afinarlo. Si quieren lo leemos. Claro, si es para poder tenerlo visualizado para la discusión de la otra semana. Sí. La misma indicación que estábamos viendo hace un momento. Ok. La estaba proyectando Evelyn, me parece esa misma indicación. Sí. Evelyn, no sé si puede proyectar la indicación que teníamos puesta anteriormente, por favor. 124B. No, Evelyn, el archivo que teníamos antes, por favor. Que era la indicación del Ejecutivo que había sido parte del trabajo de todos los asesores. Así es. De inmediato, un segundo. Gentil. Muchas gracias, Evelyn. Ahí la estoy proyectando. Ya, pero mientras no sé si se ve. No, ahora sí. ¿Ahí sí? Ok. Decía que hay simplemente, senadora Rincón, porque estamos prácticamente unánime en que se debe avanzar en esa dirección, es un detalle que hizo relación con las condiciones que establece el reglamento, que pueden hacer mejorar esa indicación, y eso fue lo que motivó que se votara la próxima semana para ver si darnos un plazo de una semana para mejorarlo. Tengo una sola duda. Adelante, senadora. No sé si va a estar yo la próxima semana. Esperamos que nuestro colega Iván Flores esté acá y no tengan que padecerme a mí. No, todo lo contrario. Tengo una sola duda con esta... Ojalá que el cambio sea permanente, senadora.
Tengo una sola duda con esta indicación, presidente, o con esta norma. Perdón, con la norma, no es parte de la indicación, supongo que lo que ustedes están indicando lo están tachando, ¿no? El Ejecutivo está tachando lo que está eliminando. Sí, está eliminando texto. Ya, aquí yo tengo una duda, presidente, y que dice relación con que cuando uno fija mínimos, lo que hace al final es posibilitar la, voy a hablar de coordinación para no decir colusión, ¿ya? Entre los prestadores. Y hoy día hay competencia. Si tú pones mínimos, la tendencia a ponerte de acuerdo para esos mínimos hace que haya alza de precio. Entonces a mí me complica esta norma como está redactada. Lo pongo encima de la mesa, no pretendo que hagamos discusión, pero téngase presente porque no sé si sea un buen incentivo. Bueno, hay que ponerlo en la discusión, me parece razonable. Se agradece. Gracias. Entonces, yo votaría en contra de la indicación del senador Bianchi, ¿le parece? Votémosla. Contra. Contra. Unánime, para poder concentrarnos en la indicación del Ejecutivo. Ya, por la misma razón. Disculpe, no me prendí el micrófono. Enseguida, otra del senador Guillier para sustituir la expresión arancel del Fondo Nacional de Salud por determinado por el Consejo de Regulación de Tarifas y Aranceles. Entiendo que sería inadmisible esta. Pero podría estudiarla el Ejecutivo para si puede acogerla. Así es. Para veamos si el Ejecutivo puede, porque eso faculta al Ejecutivo. Para que quede armónico el tema. Me gusta. Enseguida otra del honorable senador Bianchi, actual diputado, que establece para eliminar la siguiente expresión: la publicación se hará a través de un listado que compare el precio ofrecido por el prestador, el arancel del Fondo Nacional y la diferencia que se produce entre ellos. Entiendo que esta ya está recogida en la indicación que formuló el Ejecutivo. Yo diría lo siguiente, en este caso, para los efectos prácticos, la entendería subsumida y la aprobaría con modificaciones como está planteado y recogida por el Ejecutivo, si le parece. Sí. Ok. Luego, del honorable senador Bianchi también para agregar un nuevo inciso tercero. Estas indicaciones estaban formuladas al proyecto original que dice relación... por que eso, ya no están. Claro, que genera una distorsión en relación a lo que se aprobó previamente con la indicación sustitutiva al Ejecutivo. Por tanto, habría que rechazarla. Por la misma razón. Ya, muy bien. Hay otras, ya, veamos. Sí, hay una más del senador Guillier para agregar siguientes artículos nuevos, 2, 3, 4 y 5. El valor de, parto leyendo, el artículo 2 propone el valor de referencia para la determinación del precio máximo a que se refiere el artículo primero será establecido por el Consejo de Regulación de Tarifas y Aranceles dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública. Creo que con eso está claro que sería inadmisible. Sería inadmisible. Ya. Hay una larga muy extensa. ¿Sería declarada íntegramente? Íntegramente. Ya, muy bien, presidente. Presidente, lo que no quita que el Ejecutivo pueda revisarla para ver qué cosas puede recoger de ella. Estoy muy de acuerdo con ella. Hasta allí las indicaciones de los parlamentarios. O sea, nos quedaría entonces, para poder despachar este proyecto. Las transitorias, sí. Sí, las transitorias más... La que expuso el Ejecutivo. La que puso el Ejecutivo, efectivamente. Entonces, yo le quiero pedir al Ejecutivo, para este efecto, que estudie lo que le hemos pedido respecto a la codificación de FONASA. Ojalá tener a la vista los estudios de codificación que ha financiado FONASA con recursos públicos y que, por tanto, debiéramos tenerlo y lo pedimos por oficio, sí. No, para estar acá. No, para poder despachar el proyecto, hay que tenerlo. Entonces, nos vamos a poner acá colorado una vez, pues, vamos a pedir al Ministerio. ¿Me parece? Perfecto. Yo le quiero pedir, ya revisado este proyecto de ley.
Presidente, además de las codificaciones, se le ha pedido al Ejecutivo que revise aquellas indicaciones parlamentarias que son inadmisibles o que no tienen sentido, que las revise para ver cómo en lo pertinente se acogen por el Ejecutivo. Y también le pedimos a la Biblioteca del Congreso y al propio Ejecutivo que fue una solicitud del senador Castro y que aprovecho también de sancionarlo, para aprobarlo, por oficio, pidió que el valor de las prestaciones más recurrentes, consumidas, o requeridas, sí, requeridas, sí, porque no es un bien de consumo la salud. Bueno, muy bien. Oiga, le quiero pedir además que a la comisión que aprovechemos para fijar plazos de indicación internos, de la comisión. Senador Castro, porque esto es importante poner atención. Fibromialgia. Démonos un plazo de ¿cuánto? ¿15 días? Para poder despacharlo de manera rápida, porque es un proyecto además... ¿Puede ser el 17 de junio o antes? No, 15 días, después de distrital, claro. Después de la distrital. Es que, sí, pero es que sería bueno, ya, ok, bueno, está bien. 24 sería el último día de la distrital. Ya, 24 de junio, listo. ¿Post-distrital o pre-distrital? Ese es el último día de la distrital, el 24. La semana distrital es el 20, lunes 20 en adelante. Claro. Sí. Por eso le digo que el último día... El último... Sí, de indicaciones. Eso es para poder empezar a tramitarla inmediatamente. Yo le pediría así a los asesores y al ministerio que pudiéramos trabajarla, porque este es un proyecto de, a mí me interesa despacharlo de alta sensibilidad y me interesa despacharlo rápidamente, y por tanto sería muy útil poder tenerlo a la vista. No hemos tenido audiencia a las organizaciones, ¿eh? Yo creo que también es importante poder tenerla a lo mejor antes de. Entonces, lo que yo haría, más allá del plazo de indicaciones, es que fijaría plazo, o sea, fecha de la sesión en la que pediría las audiencias. Hemos fijado los días miércoles de audiencia, entonces, como tenemos el miércoles siguiente, a la alcaldesa de Colina, le damos un breve plazo y empezamos a tener audiencias, a citar a las organizaciones que han pedido por fibromialgia. Sí. ¿Les parece? Listo, resuelto. Y respecto a vitamina D, también sugiero el mismo plazo. Y ahí yo quiero pedirle también que el propio ministerio pueda contactar a las 3 organizaciones que vinieron y otras tantas para los efectos de establecer una comisión. Y yo también le quiero pedir a la Biblioteca del Congreso, que hizo un largo estudio sobre el particular, que nos ayuda a la redacción de las indicaciones. Entonces, a ese equipo de asesores nuestros incorporaría a las 3 organizaciones que vinieron y además a la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Les parece? Sí. Listo. Con gusto, senador. Muchas gracias, Eduardo. Listo. ¿Listo? 24. Habiéndose cumplido... Pero, perdón, yo quiero pedirle algo más, lo último. A ver, tenemos 2 proyectos, 2 comisiones mixtas, una particularmente de ley de fármacos. Quiero decirle que esta comisión ya resolvió que quiere reinstalar la comisión para revisar no solamente los temas que estaban tratados, sino también otros temas, pero la Cámara de Diputados, yo quiero transferir la responsabilidad a la Cámara de Diputados, porque después nos van a decir que... ¿Usted indagó, presidente? ¿Ah? ¿Usted indagó? He indagado. Ellos no han podido ponerse de acuerdo respecto de quién integra esta comisión mixta. Pero esto es un problema de los diputados y de la Cámara. Entonces, porque acá integramos los 5 miembros de la Comisión de Salud del Senado. Entonces, acá tenemos que resolver desde los informes de la Suprema, saber además qué pasó con los temas que estaban en controversia. Adelante, senadora Rincón. Sí, lo que pasa, presidente, es que hay que resolver antes qué pasa con Hacienda, porque el proyecto llegó a la Comisión de Hacienda. La verdad es que estábamos con una carga, yo presidía en esa época, estábamos con una carga bien grande y nos enteramos en la Comisión de Hacienda por el senador García que esto estaba en ética. Así es. Entonces yo creo que es importante también despejar ese tema
antes de avanzar. Y está bien. que usted como presidente de la comisión... Completamente de acuerdo. Pedirle al Senado, no sé quién está presidiendo ética, Sí. al que preside ética que el Pero sabe que, está bien, lo vamos a hacer verbalmente, pero también lo vamos a hacer por oficio. Maravilloso. Porque entonces, tampoco, porque es además, la manera de ir dejando... Sí, es que yo quiero ser súper cuidadosa en esto porque me culparon a mí de que ese tema terminara en ética y yo me enteré en la Comisión de Hacienda, gracias a Dios está grabado, de que estaba en ética. O sea, no tenía idea yo del tema, no tengo idea del tema, no me he metido en el tema, pero creo que por transparencia hay que aclararlo. Ok, entonces pedirle por oficio a ética qué ha pasado con ese requerimiento. 2, por oficio a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y a la Cámara, a otra Cámara, a la mesa, para que designen los miembros de la Comisión Mixta y... ¿No tiene plazo normativo? Hay una duda de procedimiento y el secretario a lo mejor nos puede ayudar. Porque yo entiendo que el trabajo de la mixta terminó. No, voy a hacer la pregunta, sí. ya, porque entiendo lo que quieren hacer ustedes. Yo entiendo que el trabajo de la mixta terminó y faltaba el informe de Hacienda y pasó lo que pasó, ¿ya? Y yo también entiendo que hay temas que no se evacuaron, como por ejemplo el informe de la Corte. Así es. Entonces, supongo, para todos los que están escuchando esto, que lo que se quiere es resolver el informe que tenga pendiente Hacienda y que nuevamente se constituya la mixta para el informe pendiente y otras materias. Lo hace que técnicamente no está despachado, eso es lo que entiendo, y me gustaría que el secretario... Está despachado porque falta solo lo de Hacienda, para que quede claro. Sí. Por eso estoy haciendo el punto. Secretario. Sí, efectivamente la comisión de mixta efectivamente despachó el proyecto y por lo mismo lo remitió a la Comisión de Hacienda para que la Comisión de Hacienda se pronunciara sobre eso. Porque había materias haciendísticas que debían ser conocidas. Es muy extraño que esto ocurra, pero ha pasado dos o tres veces. No, sí, ha pasado. Entonces, efectivamente, había materias que la Comisión de Hacienda tenía que revisar. Y efectivamente, hay que decirlo también, efectivamente hay una divergencia de opinión entre la Cámara de Diputados y el Senado en esa materia. Cuando surgen materias de Hacienda en la Cámara, ellos no lo envían a Hacienda, pero el Senado siempre que ha surgido alguna materia de Hacienda, lo remite a Hacienda. Fue remitido a Hacienda, pero el proyecto no ha pasado a la sala. Es habitual que un proyecto de cualquier comisión, cuando se despacha, si es que los miembros de la comisión estiman que hay algún asunto que quieren rever, reabren el debate y lo citan, lo convocan. Acá se produjo el fenómeno de que se produjo el cambio de legislatura, cambio de senadores y diputados, etcétera, etcétera. El proyecto no se ha dado cuenta ni el informe de la mixta ni el informe de Hacienda. En consecuencia todavía no está todavía en sala. Si hubiese dado cuenta de ambos informes, ya estaría en sala y sería la sala la que tendría que resolver si lo devuelve a trámite o no lo devuelve a trámite. No es el caso porque no se ha dado cuenta de estos informes en sala. Por eso se ha solicitado por parte de la Comisión de Salud la reconstitución de los miembros. Ahora, entiendo que es un tema muy general con la Cámara de Diputados. No sé cuál es el término científico exacto. Algo falla en el algoritmo de los diputados actualmente por el número de la distribución de cuotas, por los partidos políticos que antes tenían una cosa y ahora está muy... Y eso ha provocado que decenas de comisiones mixtas están sin configurarse por la misma situación de que se está esperando que la Cámara resuelva el punto y el Senado tiene resuelto porque son los miembros de la Comisión de Salud. Sí. Resuelto eso, podríamos recién citar para constituirla, elegir presidente e iniciar su cometido. Sí, yo quisiera también... Sí, si está por oficio, porque yo quiero también que se salve la responsabilidad de esta Comisión de Salud del Senado respecto a esto. Entonces, ambos, a la Comisión de Ética y a la Comisión de Salud, o sea, perdón, a la mesa de la Cámara de Diputados. Yo quisiera agregar otro tema, si les parece. Respecto del proyecto de ley sobre las aquellas oficios, profesiones que estaban reguladas por el Código Sanitario. Sí, les quiero contar más allá lo que haga el gobierno con el impulso de un proyecto en la Cámara. Nosotros vamos a seguir terminando el nuestro y
en el plazo de indicaciones no alcanzaron a ser incorporadas las asistentes sociales o las trabajadoras sociales que trabajen en el sistema público. Entonces se incorporaron las psicopedagogas y se incorporaron también, entiendo, ¿tendría por ahí, no, la indicación? Bueno, pero los psicopedagogos fueron incorporados, pero faltaron justamente los trabajadores de la salud, o sea, los trabajadores sociales, y entonces la idea nuestra es la siguiente: o pedimos un nuevo plazo o podemos ajustar esa indicación, que por unanimidad de los señores senadores. Sí, senadora Rincón, senador Castro, lo que ocurrió es que se presentó la indicación, en la indicación que está presentada, se incorporaron los psicopedagogos, pero no alcanzaron a ser incorporados los trabajadores sociales, que vinieron especialmente a pedir aquello. Entonces, tenemos dos fórmulas: pedir un nuevo plazo, o si nosotros por acuerdo ajustamos esa indicación incorporando yo creo que eso es más factible, más razonable, porque sí, debe decir, luego de la expresión nutricionistas, psicopedagogo, trabajadores sociales o asistentes sociales. Si les parece, lo ajustamos de esa forma. Perfecto. Para los efectos del acta cuando se haya que votar. Ok, ¿se acuerda? Pero, ¿el Ministerio quiere decir algo? Presidente, solamente respecto a fármacos 2, nosotros tenemos claro que el tema está, el oficio del Senado llegó el 11 de abril, digamos, a la Cámara de Diputados, eso efectivamente, hemos conversado con la Cámara, esperamos que esta semana podamos tener novedades sobre el tema, en lo personal, la opinión del Ministerio es que efectivamente vamos a ser sumamente respetuosos de la decisión, efectivamente, de ese tema acá, porque entendemos que aquí hay varias situaciones que es necesario que los parlamentarios queden muy tranquilos y efectivamente queden muy convencidos de que se ha legislado correctamente. Y sobre eso no hay ninguna, digamos, presión de ningún tipo. Sí nos gustaría que ojalá este proyecto de ley sea totalmente priorizado en los tiempos, porque es un proyecto de ley que es muy necesario para la ciudadanía, porque contiene temas que efectivamente se han traducido en beneficio a las personas, como el tema de la videoviolencia, como el tema de la regulación de precios, como el tema de la regulación de conflictos de interés, entre otras materias, ¿ya? Entonces, si eso fuese así, presidente, y hubiese algunos otros temas que legislar respecto de medicamentos, disponibles para dar una ley de fármacos 3 también, es así, digamos, ustedes lo estimasen, pero nos interesa que la ley de fármacos 2 ojalá pueda salir a la brevedad posible. Sí. Exactamente. Estamos en eso. Y manifiesto informalmente porque se tiene que constituir la comisión la disposición de la Fiscalía Nacional Económica a venir, sobre todo con ocasión del último estudio que hizo respecto a la diferencia de precios, que el senador Castro, digamos, conoce muy bien, respecto al tema de las vacunas, en la diferencia de precios de los distintos, digamos, dispensadores y expendedores. Eso. Disculpen, estaba en tercer lugar de la tabla un proyecto que es muy simple, que viene de la Cámara, que es de iniciativa de los senadores, diputados Berger, Castro, Celis, Ricardo, Andrés Celis, Durán, Macaya, Osandón, Pérez, Radler y Verdesi, que hizo relación con la disposición de las mascarillas, guantes quirúrgicos. ¿Podría dar cuenta? Porque no... Sobre este proyecto, presidente, que es de autoría de las personas que usted ya señaló, ingresó en trámite al Senado el 15 de diciembre. Se encuentra en un primer trámite reglamentario. El 4 de enero del presente año, la Sala acordó autorizar a la Comisión de Salud para discutir este proyecto en general y en particular a la vez, en el trámite de este primer informe. Ese mismo día, la Comisión de Salud aprobó la idea de legislar del proyecto, o sea, este proyecto que es de 3 artículos, permanentes y 2 transitorios, ya se encuentra aprobado en general. ¿Podemos leerlo? El proyecto de ley señala lo siguiente. Artículo 1. Prohíbese arrojar en la vía pública, en bienes de uso público, en sitios eriazos y en lugares de acceso al público,
elementos de seguridad o protección sanitaria, tales como mascarillas o guantes quirúrgicos. La infracción de lo dispuesto precedentemente será sancionada con multa a beneficio municipal de entre 1 a 20 unidades tributarias mensuales. La sanción dispuesta en el inciso anterior será aplicada por el juzgado de policía local de la comuna donde se verifique la infracción de conformidad a lo dispuesto en la ley número 18.287 que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local. Para la determinación de la multa se considerará la conducta anterior del infractor, su capacidad económica y la cantidad de elementos arrojados. Artículo 2. La disposición final de mascarillas, guantes o cualquier otro elemento de seguridad o protección sanitaria de personas que padecieren alguna enfermedad infectocontagiosa cuya amenaza a la salud pública diere lugar a la declaración de alerta sanitaria o que hubieran tenido contacto con estas, ya sea por razones de atención médica u otras, se realizará en la forma que establezca la autoridad sanitaria conforme a un reglamento dictado al efecto por el Ministerio de Salud. La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior se conocerá y sancionará conforme a las disposiciones del libro 10º del Código Sanitario. 3. Artículo 3. El conocimiento y sanción de las conductas señaladas en los artículos precedentes no obstará a la responsabilidad penal que le pudiese caber a un individuo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 318 del Código Penal. Disposiciones transitorias. Artículo 1. Lo dispuesto en el artículo 1 regirá desde su publicación en el Diario Oficial hasta los 120 días siguientes al término de la alerta sanitaria declarada por el Ministerio de Salud. Sin embargo, los procesos sancionatorios que se iniciaren dentro del plazo señalado en el inciso anterior seguirán su tramitación hasta que se encuentren concluidos. Artículo 2 transitorio. El reglamento al que hace referencia el inciso 1 del artículo 2 deberá ser dictado dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Ese es el proyecto, señor presidente. Senador Castro. Sí, como soy coautor también de este proyecto que viene de diciembre del año pasado, simplemente decir, presidente, que es de bastante simpleza y objetivo preciso, porque exclusivamente intenta sancionar de forma drástica a través de los municipios, de los juzgados de policía local, los desechos en lugares públicos, lo que hemos visto tantas veces a propósito de la pandemia, como son mascarillas y guantes quirúrgicos, a lo menos. Pueden haber otros artículos sanitarios de protección, pero aquí está el foco. Todos hemos visto que esto ocurre, todos hemos visto que ha sido impune, por lo tanto, yo creo que este es un proyecto que podríamos aprobar con mucha tranquilidad, porque creo que va en la dirección correcta de un tema que no ha estado... Yo estoy absolutamente de acuerdo, me gustaría tener la opinión del Ejecutivo. ¿Qué piensa? Presidente, sí, el Ejecutivo está totalmente de acuerdo también con el proyecto. Es un proyecto, digamos, sencillo pero muy importante. Efectivamente, el nivel de contaminación, digamos, que se ha producido por el tema de las mascarillas es bastante relevante, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también medioambiental. Solamente para efectos de prevenir el tema, consultarle al secretario por su intermedio, presidente, que este proyecto no requiera la opinión de la Corte Suprema, dado que tiene contemplado, digamos, algunos recursos acá. Nuestra opinión es que no, pero aquí le concedemos efectivamente la opinión del señor secretario, previo, digamos, su informe definitivo. Okay. Eso, señor presidente. Se pone en votación. Señalar que efectivamente la Cámara de Diputados en su minuto consultó la Corte Suprema, puesto que se dan facultades a los juzgados de policía local en una de sus normas, y la Corte Suprema dio un informe favorable al proyecto. ¿Puede dar lectura? Voy a leer solo las conclusiones. Sí. Sexto, conclusiones. Se considera favorable, dice la Corte Suprema, la decisión de la iniciativa legal de erradicar la imposición de la multa a la infracción del artículo 1 en los juzgados de policía local, por cuanto tales tribunales son depositarios de la gran mayoría de la materia infraccional y su procedimiento está especialmente diseñado para abordarla. A su vez, se estima positiva la entrega de criterios objetivos y generales para la determinación de la multa, tales como la capacidad económica y conducta exterior del infractor. Senadora Rincón. Presidente, entendiendo el sentido de este proyecto, me preocupa que se establezca una sanción y una prohibición y una sanción de arrojar estas cosas en lugares públicos, porque uno puede decir, el resto lo podemos arrojar, no tiene sanción. O sea, es como extraño. Porque el artículo dice, prohíbase arrojar en la vía pública, en bienes de uso público, en sitios de eriazo y en lugares de acceso público, elementos de seguridad o protección sanitaria. Ergo, el resto de las cosas las puedo arrojar.
perdón que haga la reflexión, pero hoy día todo desecho no debiera, cualquiera sea, no debiera dejarse permitir que se arroje en estos espacios. Yo entiendo el sentido de los elementos quirúrgicos, de desecho, etcétera, pero vista así, parece como absurda, y el resto lo podemos dejar, lo podemos tirar. Sí, adelante. En enfermedades infectocontagiosas a partir de estos elementos de protección sanitaria, para evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas. Es en ese sentido y a propósito de la pandemia que surge la iniciativa, comprendiendo lo que dice la senadora, de que esto, obviamente hay muchas cosas que no se pueden entregar en la vía pública, pero está focalizado precisamente para evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas. Y por eso tiene una sanción, y por eso tiene una sanción especial, y se pone en el caso durante la alerta sanitaria, para los efectos de tener esa sanción adicional. El resto se rige por la regla general, que es efectivamente que se prohíbe botar o desechar otros elementos en la vía pública, pero respecto a estos específicos, en caso de alerta sanitaria y que producen efectos respecto de un eventual contagio, cuando hay alerta sanitaria, o sea, pone todos estos elementos, establece una sanción especial. Senadora. Sí, yo tengo dudas porque, entendiendo lo que dice mi colega, el doctor Castro, aquí uno debiera agregar desecho de jeringa, debiera agregar muchas otras cosas más, y no solo estas, ¿ya? Y me gustaría ver qué dice la norma general respecto de ¿cómo se dice? El arrojar otros lo digo porque, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Estamos llenos de desechos, desde colchones hasta... Es que esos tienen sanción. Es que por eso estoy preguntando, ¿qué sanción tienen? Porque a lo mejor esta es hasta poco en relación a la otra. Por eso estoy preguntando, ¿cuál es la norma? Creo que son dos UTM. Sí, el criterio presidente son los que se denominan en sigla EPP, elementos de protección personal, que son solo la caracterización de lo que se entiende por, no la jeringa, sino que solo estos delantales de plástico. Ya, entonces no podríamos mejorar la redacción. A eso alude este proyecto. Entonces, solo de elementos de protección personal, sanitario, en alerta sanitaria. Entonces ahí no está radicado. Ok, a mí me gustaría igual que para la otra sesión tengamos claridad de cuál es la multa en el caso genérico, y si se pudiera arreglar la redacción del inciso primero para ser claros como lo dice el senador Castro, que dijera elementos de seguridad o protección sanitaria, como por ejemplo, porque pueden haber más, no son los únicos. Sí, el tema dice mascarilla o guantes quirúrgicos, pero acaba de escribir como 4 más. Entonces, pueden haber escudos faciales. Pueden haber escudos faciales, puede haber ropa. Es la lista que el Ministerio de Salud tiene, lo que exacto, se llama EPP. Exacto, para perfeccionar. Bueno, hagamos lo siguiente. Perdón, ¿tenía usted alguna alternativa? Es que dice, ¿cómo mascarillas o guantes? No dice como, por ejemplo, o entre otros. O, no, pero dice había ejemplar, ¿o no? No, no dice había ejemplar. No dice. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mejorar la redacción para que quede... Yo quiero pedir... Lo voy a poner en primer lugar de la tabla para despacho la próxima semana, próximo martes, y la idea es ver la posibilidad de mejorar la redacción del artículo primero. Entonces, si el Ejecutivo nos puede traer una propuesta con el grupo de asesores, y la idea es evitar la discusión, sino que se presenta y lo votamos. ¿Les parece? Y tener en la vista la sanción, el monto de la sanción de los otros. Así es. Para tener la normativa. Perfecto. La otra consulta que surge al leer la norma es de por qué en la vía, se entiende en la vía pública, sitios de riazo, lugares de uso público. Si arrojo mascarillas al patio de un colegio privado, eso que es privado, que no es público, ¿y quedaría fuera de la norma? No sería, bueno, punto, presidente, ¿no sería mejor decir que se prohíbe arrojar en lugares no habilitados para? En otro, o sea, mejorar para que quede... Bien. Mejorémoslo, ¿está bien? Mejoremos las dos redacciones. La mente está abierta. Así es. Entonces sea para mejorar. Claro. Ok, la idea es que mejoremos, la próxima semana se despacha rápidamente. La próxima semana también... Tenemos para rato. Lo que pasa es que se va a tercer trámite. El problema es que se va a tercer trámite. O antes que termine el Senado. Sí, la primera que ocurra. La condición que primero se cumple. Sí, así.
Habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Pasemos región por sí. Esta se...